Hey, ¿qué más pues, gente? ¿Cómo vamos? Estamos nuevamente aquí en el podcast, un formato nuevo. Ya saben que el objetivo de este formato es que ustedes conozcan más a fondo a personas que el deporte les ha cambiado la vida, a personas que no solamente son exitosas en el deporte o han sido exitosas en el deporte, sino que también son empresarios, son padres de familia, son personas que en realidad el deporte les cambió la vida. Y nosotros lo que queremos mostrar es cómo el deporte les cambió la vida a ellos y cómo se ve reflejado en estos momentos. Tomás, ¿quieres decir algo? Listo, acá Barrio 94 presente, Tomás Orrego que les está hablando, Juan David Gómez, Pedro que nos está acompañando aquí en el detrás de cámaras y tenemos un gran invitado, al señor Juan Carlos de la Cuesta. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Feliz de estar acá acompañándolos. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, felicitarlos porque ustedes siendo jóvenes, siendo deportistas de toda la vida, creo que están apostándole a la ciudad, a la gente, al deporte, a la cultura del deporte como tal y obviamente un tema de emprendimiento que es muy bonito, entonces orientado al deporte, entonces me parece una nota y qué bacano poder estar hoy con ustedes aquí. No, muchas gracias. Para nosotros en realidad es un honor, pues me imagino que la mayoría de las personas que nos ven conocen tu trabajo, qué has hecho, pero igual esa parte ya vamos a entrar más a fondo. El objetivo es que ir conociendo más de vos, quién sos, primero que todo, en qué barrio naciste, dónde te criaste, todo eso. Bueno, primero, pues una persona común y corriente. Tengo en este momento 49 años, toda mi vida orientada pues como en el deporte o muy enfocada pues desde el deporte. Yo nací en el barrio Santa Mónica 2, ahí en la comuna, esa es la comuna 12, y muy bacano porque allá fue toda la infancia de uno y colindábamos con el 20 de julio y con San Javier, entonces nos manteníamos ahí compartiendo partidos, campeonatos, toda la infancia ya disfrutándola pues en el barrio Santa Mónica y la verdad pues ha sido una experiencia muy bonita, allá fue donde nací. Sí, no, por ejemplo, nosotros también somos de Santa Mónica. Nosotros vivimos toda la vida allí y nos conocemos desde pelados, entonces nosotros sabemos que esa área tiene talento. ¿Sí o qué? Listo. Nos vamos a ir ya. Queremos pues más como preguntarte en esa época de tu niñez, vos que fuiste un deportista de alto rendimiento, ¿cuál fue tu primer contacto con el deporte? A mí el primer contacto con el deporte pues fue con mi familia, pues mi papá siempre fue deportista, le gustaba mucho el deporte, mis tíos, mis primos, entonces muy orientados pues al fútbol y allá pues en el barrio, en las calles, yo recuerdo que allá en Santa Mónica pues no había muchas canchas de fútbol y pues buscábamos en cualquier lugar que se pudiese jugar, entonces había un lugar allá en Santa Mónica 2 que le decíamos el parqueadero y allá pues colocábamos las dos piedras en cada lado y empiece y juegue fútbol y eso era lo que nos manteníamos jugando y para la que va a pasar el bus, para la que va a pasar el carro y seguíamos jugando. Entonces básicamente mi iniciación en el deporte fue con el fútbol. Bueno, perfecto, bacano. Y hablando ya más como de en todo ese recorrido, obvio el fútbol es muy presente en toda la vida de los colombianos, pero ¿qué otros deportes también jugaste? ¿Qué hiciste? ¿Por cuántos pasaste? ¿Cuál fue esa? ¿Y con cuál te quedaste? De acuerdo. Yo, pues principalmente, pues yo recuerdo que competí en patinaje, en primaria fútbol y patinaje. Ya después fútbol y balonmano. Yo jugué, entrené y practiqué en las divisiones menores de Nacional un año, pero después ya me dediqué, ya cuando empecé bachillerato al balonmano y de ahí jugando balonmano y voleibol, pero prácticamente orientado al deporte de alto rendimiento con el balonmano en el Colegio Corazonista, que siempre fue un colegio como muy orientado Sí, al balonmano y que los hermanos del Corazonista fueron los que trajeron el balonmano de España acá a Colombia, entonces esos manes se morían por el balonmano y nos inculcaban a nosotros pues en el colegio el amor por el balonmano y nosotros éramos felices llevando allá trofeos, títulos y nos iba muy bien pues en el colegio y teníamos entre comillas un poco de rosca
en relación con los otros compañeros, porque nosotros representamos al colegio pues en esta disciplina y los hermanos pues que apoyaban tanto ese deporte, entonces era muy chévere. Pero también recuerdo una anécdota muy bacana que también practiqué natación. Okay. Y me acuerdo que mi papá me llevaba a natación, entrenábamos en el colegio Boston, pero en el colegio San José, que quedaba en Boston, que ya lo cambiaron, y allá practicábamos la natación, pero desde Santa Mónica, ustedes Sí, que saben de Santa Mónica, nos tocaba coger como 3 buses para llegar allá, y recuerdo una vez que ya cuando íbamos para la casa, con mi papá, estábamos en bus, y yo le dije, papá, ahí viene el bus, el 202, el de Barrio Cristóbal, y nos montamos cuando vimos que el bus cambió de ruta y siguió por la 80, y yo, ¿qué bus es este? Y era el 302. Entonces nos equivocamos y nos montamos en el bus y ya no teníamos plata para pasaje. ¿Y entonces qué hizo? Caminé, lo que le tocaba a uno, caminé el barrio y allá está. Pero había que llegar a entrenar. ¿Sí? Pero no, eso fue después del entrenamiento, ya era para regresarnos para casa, entonces era una experiencia muy bacana. Sí. Igual ahí hizo ahí bajo el ácido láctico con el caminadito. No, y la conversada con el papá y la familia, muy bacana. Dice Juan, entonces vos terminaste el bachillerato allá en el Corazonista y contanos, pues, ¿qué siguió después? ¿Qué estudiaste? ¿Fuiste a universidad o te fuiste para el exterior? Yo tenía como un objetivo y tenía una hermana que vivía en Estados Unidos, entonces cuando terminé el bachillerato yo quería aprender inglés y hablé con mi hermana y le dije que me quería ir 6 meses, un año a estudiar el inglés y a practicarlo, y tuve la oportunidad de irme y ingresar a una high school, pero yo ya había dejado acá, yo me había registrado y ya tenía cupo en la universidad, en EAFIT, para estudiar contaduría pública. Entonces me fui para allá, entré a high school y muy bacano una experiencia también allá porque también el deporte lo sigue jalando a uno. Y un gringo, un profesor, me vio con la altura, los que no saben, mido 1,93, tengo pues una estatura relativamente pues más del promedio. Pues, sí, había sido basquetbolista, pero no hizo caso, hermano. Sí, entonces se me acercó un profesor, yo le entendí, pero yo como con el temor de apenas entrando a esa cultura, le dije que yo no entendía inglés. Y él me decía, lo que me estaba diciendo era que porque no entrenaba con el equipo de voleibol de la high school. Y yo me hice el loco y le dije que yo no entendía mucho, que yo no jugaba, y me fui para el salón donde tenía la clase. Cuando llegó el profesor con una profesora pues que hablaba español, y ahí me pegó la enredada y me dijo, no, es que él quiere que tú juegues, no importa que no juegues, él te enseña, pero tú tienes muy buena altura. Y me puse a jugar, pero yo ya sabía jugar voleibol. Entonces nos fue súper bien, yo allá quedé seleccionado para la selección del colegio, del high school, la selección de Hackensack, es como la selección del departamento, pues, sí. Como si fuera la selección Antioquia. Y recuerdo que muy bacano, porque entonces estudiando, aprendiendo inglés y otra vez practiqué el deporte. Y me llegaron 2 invitaciones, una para una universidad de Estados Unidos y otro para la Naval. Por jugar voleibol, para que lo representara allá también. Entonces miren que en Estados Unidos hay mucho apoyo desde los colegios para que vayan becados a las universidades. Bueno, y hablando de eso, de ese tema en específico, que eso digamos que nosotros hemos tratado siempre como de inculcárselo a nuestros seguidores, que cómo va de la mano el deporte con el estudio. Y más de que todo en ese nivel de Estados Unidos o aquí también, ¿cómo lo ves? ¿Cómo los ves correlacionados y por qué son importantes juntos? Sí, yo creo que el deporte y la educación siempre deben ir articulados. Yo inclusive en estos días me vi una serie de quarterback, el mariscal, y no recuerdo el nombre, pero era un man muy teso, pues no recuerdo del equipo, pero él lo que decía era que él se dedicó al deporte porque creyó que era una línea que iba a seguir y que nunca le iba a tocar estudiar, entonces para no tener que estudiar. Y le ha tocado estudiar más como si hubiera estudiado una carrera, decía él, porque se tenía que aprender las jugadas, estudiar el rival, entonces le tocaba desarrollar esas habilidades mentales que te da el deporte, pero que también la educación es la que te fortalece en ese sentido. Entonces, como para resumirte, y no irme tan largo, es que para mí el deporte y la educación son fundamentales y te generan unos hábitos de desarrollo, de crecimiento, de habilidades personales y obviamente de trabajo en equipo que te ayuda a salir adelante siempre. Listo, Juan. Continuando pues con ese tema de
de tu paso y tu proceso como deportista, tanto pues aquí en Colombia como en Estados Unidos, ¿quiénes fueron esas personas que te acompañaron, tanto familiares, amigos? ¿Quiénes fueron esas personas cercanas? ¿Qué papel jugaron dentro de todo ese desarrollo tuyo como jugador? ¿Todavía las mantienes? Sí, yo pues principalmente pues mi papá, mi mamá, mis hermanas que eran los que los llevan a uno de chiquito y de niño a las competencias, a entrenar, a jugar. Esos son como los referentes de uno que ha tenido ahí como desde el punto de vista del apoyo, desde el deporte, porque creo que los papás juegan parte fundamental en este ejercicio de la práctica del deporte de los niños, pues porque estaba hablando cuando era pues en esa edad. Ya después pues fui creciendo, desarrollando y bueno, primero me orienté mucho pues en la selección Colombia balonmano, jugador pues de alto rendimiento, entonces agradecerle primero a mis entrenadores, a Eduardo Ríos y Álvaro Vélez, que han sido entrenadores de balonmano y grandes amigos, me apoyaron mucho, a mí me iba muy bien, pero también yo empecé a trabajar y a vincularme pues al sector privado, entonces a hacer la práctica deportiva, pero ya como un poco más aficionado, entre comillas, pero participando en la Selección Colombia, pero ya estudiando y trabajando en su momento. Entonces recuerdo que cuando estaba en la universidad, yo tenía unos horarios de trabajo, de estudios muy duros y los trataba de mezclar con el deporte. Entonces yo lo que hacía era, tenía clases de las 6 de la mañana. Entonces les digo, mi mamá me apoyaba desde ese tiempo porque a las 5 de la mañana le estaba haciendo uno el desayunito, a despacharlo a uno. Y ustedes saben que de Santa Mónica llegar hasta David le toca a uno coger 2 buses, o si no, pues en ese momento también había bus de la universidad, no sé si todavía existe, entonces le tocaba a uno desplazar, pero era un trayecto largo, entonces llegaba uno a clase de 6 hasta las 2, ¿cierto? A las 2 yo recuerdo que cogía el taxi y me iba para el Padre Manjanet a jugar, a entrenar voleibol, a los niños de voleibol del colegio Manjanet. De ahí salía para clases de inglés, cuando salí pues ya había llegado pues de inglés, al Colombo, ¿cierto? Al Colombo Americano, al centro. Después llegaba entrenamiento de balonmano a las 7 de la noche, que era hasta las 9 el entrenamiento. Y mis compañeros pues aceptaban eso del equipo y obviamente el entrenador de que saliera media hora antes. Y salía esa media hora antes y salía a las 8:30 y tenía que estar a las 9 de la noche para entrenar voleibol con el equipo de la selección. Entonces uno llegaba prácticamente a la casa a las 11:30 de la noche, pero era muy bacano ese ejercicio, entonces mezclar eso, entonces por eso digo que referentes los entrenadores y mis amigos de equipo, porque aceptaban que uno pues digamos se pudiese salir antes del entrenamiento para uno pues hacer esa práctica, pero me mantenía no muy ocupado, muy embolatado. Juan, y ese era el diario vivir, entonces llegabas a 11:30 de la noche y otra vez madruga al otro día a hacer el mismo recorrido. Sí, así era, pues así era, prácticamente uno le tocaba mezclar eso, el estudio y el deporte, y era muy bacano porque uno, yo no sé cómo le rendía el tiempo, pero también soy consciente y doy la claridad de que el deporte a uno le ayuda mucho en la vida. Entonces, por ejemplo, lo bacano era que entonces por estar en el deporte, por ejemplo, ya estando en la universidad me daban la oportunidad de escoger los horarios, ¿cierto? Entonces, porque nosotros también representamos a la universidad, entonces escoger los horarios que fueran más flexibles, uno para poder, digamos, estudiar. Y sí, era una nota, era muy bacano porque le tocaba a uno todos los tiempos. Y ya cuando empecé a hacer la práctica, pero bueno, no sé si me estoy adelantando, ya seguí ahí trabajando y también practicando el deporte. Ahorita hablamos de eso. Perfecto, ¿no? Pues igual el objetivo, parce, es que la gente te conozca, la gente sepa quién sos, cómo fue todo tu proceso. Entonces, si tenés una historia, tírala, ¿sí o qué? En el momento que sea. Nos contaste que estuviste en Selecciones Colombia de balonmano y Selecciones Antioquia de voleibol, ¿cierto? ¿Qué se siente o qué se sintió para vos el haber representado tanto a Antioquia, tanto a tu país? No sé si viajaste a algún torneo internacional, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo viviste? Era muy bacano porque, pues primero porque uno estaba practicando el deporte, ¿cierto? Y era una pasión lo que uno vivía. Y los viajes sí nos tocaban viajes internacionales, más con la selección Colombia balonmano, competíamos en Cuba, unos campeonatos durísimos en Cuba, en Puerto Rico, centroamericanos y el Caribe, recuerdo. Era una experiencia muy bonita, pero también unas realidades muy diferentes.
Y por eso miren que estoy acá con el tema del básquet y no, porque estoy muy orientado al tema, pues me visualizan mucho con lo del fútbol, sí, pero me gustan también apoyar los otros deportes porque me gustan y adicional veo de que hay muchas oportunidades que se pueden generar. Entonces, para uno ir a jugar balonmano, pues uno no tenía, se tenía que conseguir los uniformes, el equipo tenía que conseguir los uniformes, se tenía que conseguir los viajes, que si comprábamos por acá nos daban algo más para llevar. Entonces era como muy luchado y muy guerreado. Entonces, que haga rifas, no sé si hoy es igual, creo que es igual en algunas disciplinas. Sí, claro. Haga rifas, haga bazares, busque cómo conseguir recursos, hable con la familia que lo apoyen a uno, pero no había como un apoyo tan grande del sector público ni del sector privado, entonces le tocaba a uno remar y conseguirse los recursos de esa forma para poder viajar. Y bueno, en Cuba, conocer esas realidades también tan duras que hay en Cuba, con el tema de la pobreza, sí, el tema de la desigualdad que se vive allá y obviamente las necesidades puntuales que se tienen, eso lo lleva a uno también a conocer como otras realidades y aprender de eso también. Dice Juan, entonces, ¿hasta qué etapa de tu vida llegó el Juan deportista? ¿Y hasta dónde inició el Juan empresario, el Juan profesional? Bacana la pregunta, porque yo digo que yo siempre traté de mezclar el deporte. Ya cuando salí de una anécdota más, cuando yo estaba cuando salí a hacer la práctica universitaria, una compañera nena me dijo que presentáramos la hoja de vida a una empresa donde ella era recepcionista, pero que no recibían practicantes, que a ella le podían dar el cupo porque ya estaba trabajando allá, pero que yo llevara esa hoja de vida. Y yo, pues bueno, nada se pierde con llevar la hoja de vida. Y llevé la hoja de vida y dentro de mis apuntes en la hoja de vida puse allá abajo varios y puse Selección Colombia de Balonmano, deportista de alto rendimiento, y me manda a llamar el socio de esa compañía que había hecho en el deporte. Entonces le llamó la atención, fue el deporte. Entonces mira, el deporte como me abrió también las puertas laborales y me dijo que tenía, pues me empezó a explicar la empresa, yo pues presentándome, echándole el carretazo, ¿cierto? Y él me dijo de que esa empresa que se llama PricewaterhouseCoopers tenía sede en Bogotá, en Medellín, en Cali y en Barranquilla. Entonces le dije, ¿por qué no hacemos unas olimpiadas deportivas interoffice para que nos conozcamos entre todos y compitamos con las otras personas, los otros compañeros de las otras ciudades? Y entonces me dijo, pero entonces usted se puede encargar de eso. Y yo, de una, si me vincula, de una. Entonces miren cómo fue eso de que el deporte también yo lo tiré ahí y él lo cogió y se enganchó, aunque a él le gustaba mucho que practicáramos el deporte. Entonces, de ahí continué practicando el deporte, seguí en la universidad estudiando ya las carreras, me dejaron vinculado a la compañía y seguí jugando en voleibol. Y pues para serles sincero, siempre continué en el deporte, ya pues competitivo creo que por ahí hasta los 30 y pico de años, y ya obviamente ya recreativo ya cuando la parte de la empresa ya directa. Bueno, y ya ahora sí queremos combinar esas dos partes, tu parte de empresario con tu parte de deportista. El deporte, pues ya nos hablaste un poquito más de eso, pero queremos ir como más a fondo para que la gente sepa cómo el deporte literalmente cambió tu personalidad para que todas esas cosas positivas que te dio la disciplina afectaran en la parte empresarial. Bueno, yo lo que digo es que para mí el deporte transformó mi vida y pues siempre ha sido un estilo de vida, y eso he tratado de inculcarle a mi hijo y a todas las personas con las que puedo hablar, que traten de practicar el deporte o algún tema a nivel de cultura, ¿cierto? Y yo les digo que yo siempre estuve muy ligado al deporte, o siempre el deporte ha estado ahí. Entonces yo ya me fui a trabajar después de que salí de Price. Yo trabajé en Pricewaterhouse, una multinacional de auditoría, que era muy bacano y tuve la oportunidad de conocer muchas empresas. Son empresas auditoras y de revisoría fiscal. También me tocaba ir con un equipo de trabajo a auditar a Confama, a Pintuco, a EPM, a ENCA, a ISA Gen. Entonces yo conocí muchas personas, y de hecho pues cuando salí de Price me fui a trabajar a Postobón, y Postobón era auditor financiero, ¿cierto? Y también coordinaba el área de auditoría de las plantas de producción y oficina central. Y
me cayó también de que iba a ser el revisor fiscal, lo que era el revisor fiscal de Nacional, porque Nacional pertenecía pues a la organización del equipo de fútbol, y también una empresa que se llama Ares Corredora de Seguros. Entonces también era revisor fiscal de las compañías. Entonces miren que el deporte otra vez volvía, y obviamente yo practicando el deporte y haciendo el deporte ya a nivel pues más recreativo pues que competitivo, pero me llega eso de ser revisor de Atlético Nacional, y empecé a hacer lo de la revisoría fiscal de Atlético Nacional, pero más desde el punto de vista de cumplimiento normativo y de evaluación de los estados financieros del club, nada pues administrativo. Y ahí entonces ya me fui para otra compañía que se llama ISA, me vincularon allá. Yo ya había trabajado allá cuando trabajé en Price, ya conocía a la gente de ISA y me vinculé como auditor interno, y allá trabajé, participé en los equipos de trabajo de compras de compañías en el exterior. Entonces CETEPI, una empresa de Brasil, ahí estudié y aprendí el portugués. Después, entonces, como hay que comprar una compañía en Perú, entonces Red Perú, bueno, entonces empezaba uno, y también todo el tema de emisión de bonos, acciones, entonces muy administrativo y financiero. Y allá la vida mía seguro que era una vida completamente tranquila y un desarrollo profesional muy grande. Yo iba pues en ascenso y muy contento pues trabajando allá y practicando el deporte. Allá jugaba tenis, que habían canchas de tenis, había su gimnasio, los fines de semana habían clases de patinaje, entonces allá patinaba el sábado o el domingo, no recuerdo, pero el fin de semana. Entonces era muy bacano porque siempre pues digamos el deporte teniendo lo recreativo, pero también pues trabajando desde el punto de vista ya de desarrollo profesional. Cuando un momento llega y me llaman de la organización nuevamente y me dicen que por qué no llegaba a la gerencia administrativa y financiera de Nacional. Y yo ya con ese panorama, ya que estaba con ese crecimiento, yo sabía, Nacional en ese momento, no quiero hablar mal, pero sí tenía unas dificultades, primero deportivas y económicas. Sí. Pero ese feeling que siente uno por el deporte, yo siendo bien hincha de Nacional, yo, ¿por qué no nos vamos para Nacional? Y tuve la oportunidad y le presenté un proyecto a la organización, al dueño de la organización, no a los dueños. Me dijo, buenísimo, véngase para acá. Entonces, miren que siempre el deporte, entonces ya aplicarlo desde el punto de vista empresarial, es lo que me decías ahora, me preguntabas. Entonces tuve la oportunidad de mezclar, hacer un equipo. No, yo siempre digo que no fui yo solo, que no es una persona el que hace el trabajo, sino que es un equipo de trabajo, y uno tiene que estar siempre haciendo equipo. Entonces lo que hicimos fue integrarnos y buscar un propósito superior que queríamos en Atlético Nacional. Juan, en todo ese recorrido que nos estás contando desde lo deportista y ya pasando a lo profesional, ¿cuál ha sido tu mayor reto en ese ámbito? Yo creo que retos tuve en todas las compañías y en todas las empresas, tuve retos, ¿cierto? Pues que tenemos que hacer un cierre de estados financieros, tenemos que auditar unos estados financieros, de que hay que sacar una emisión de acciones, entonces participe en el equipo de trabajo, y que hay que comprar una compañía, entonces vea como la debida diligencia del gobierno corporativo que se aplica en la compañía. Pero ya cuando llegué a Nacional, pues ya era un reto muy grande. Primero, porque uno siendo hincha de Nacional, ¿cierto? Y lo otro, pues poderlo combinar entre el deporte, ¿cierto? Que podíamos dar mucho más en ese sentido, y también lo empresarial. Entonces teníamos que volver a Nacional una empresa completamente deportiva, y así fue que nos orientamos en ese sentido. Entonces trabajamos como para, primero, darle mucha alegría y satisfacción al hincha. Entonces teníamos que tener equipos buenos, pero necesitamos contratar buenos técnicos, buenos jugadores, pero no solo eso sirve, sino también que se conjugue y se articule muy bien esa mixtura sobre la misma línea, sí, y también la parte administrativa y financiera que fuera sostenible económicamente, financieramente, y que el hincha fuera feliz y estuviera motivado con el equipo. Y nos pusimos una meta y un reto muy grande, y era de que en 5 años, yo sí me puse pues la meta. Obviamente uno puede ganar títulos inmediatos, pero sí nos pusimos una meta como se plantean en las organizaciones, entre 5 y 10 años. Antes se planteaba como un horizonte de 5 años, ya se está proyectando una mega o un propósito superior que a 10 y hasta más años con predictivas y todos pues que se trabaja. Entonces nos propusimos de que en 5 años íbamos a ser el equipo más reconocido a nivel de Sudamérica.
Y lo fueron. Y eso se fueron dando las cosas, eso se fue generando una mística, los resultados deportivos se empezaron a dar. Yo tuve al principio mucha crítica porque decían, si este man nunca jugó nunca jugó fútbol, o pues a nivel profesional, y es contador público, ¿qué va a dirigir un equipo de fútbol como presidente? Y yo tenía un as bajo la manga, como se dice, y es que yo ya había sido, y la gente no sabía que yo había sido deportista de alto rendimiento, y yo ya sabía lo que olía un camerino, lo que olía un linimento, bueno, profe, uno ahí con el linimento, entonces todo esto uno ya sabía esa dinámica de trabajo en equipo desde el punto de vista deportivo, era entonces articular lo deportivo y institucionalmente y administrativamente para jornarlo. Y finalmente, yo no sé si eso fue casualidad o causalidad, pero en el 2016 nos llega esa final de la Copa Libertadores y ese título de la Copa Libertadores, preciso, 5 años después se fue dando. Yo creí que se iba a adelantar en el 2014 cuando jugamos la Suramericana contra River. Finalmente la perdimos, pero eso nos dio también prioridades, claro, y esa chispita. Y uno ganaba títulos locales y muchas veces, que eso pasa también en todos los deportes, que cuando ya se logra un objetivo, y hasta en las empresas se logra un objetivo, el rendimiento ya baja porque ya se cumplió. Entonces, tener esa sostenibilidad era lo que nos hacía cada vez más impulsar más ese motor para salir adelante. Entonces, ese fue el principal reto, la principal, pues que yo recuerdo así y que fue un llamado de atención porque nosotros queríamos era demostrar de que el deporte, las personas, si uno cree y obviamente se articula y se cohesiona como equipo, uno puede lograr muchas cosas. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que aplica para todo. El planificar, el confiar, el hacer las cosas bien y tener la mentalidad en ese norte es el fin de los buenos resultados. Así es. Bueno, Juan, ahora ya más hablando pues como también de tu presente, queremos saber pues como más tus perspectivas. Entonces, ¿vos cómo ves en estos momentos, hablando en temas generales del deporte, cómo ves las estructuras de deporte de acá en Medellín, a nivel nacional también? ¿Cómo la ves? Yo personalmente, y es una crítica, pero lo tengo es como una crítica constructiva, es de que acá talento nace en todas partes, ¿cierto? Y se desarrollan en todas partes. Entonces, a nivel de deportistas, yo considero que hay muy buenos deportistas, que hay muy buenos entrenadores, que hay dirigentes deportivos que son buenos, pero que falta creérnosla más, de que haya más vinculación entre el sector privado y el sector público, de que haya mejores patrocinios. Para mí, el tema de formación de los entrenadores hay que apoyarlos mucho. El nivel de los deportistas también hay que acompañarlos mucho, porque un deportista no solo compite cuando está llegando a la cancha o a su escenario que vaya a practicar el deporte, sino que necesita el reposo, la alimentación, los tiquetes, los pasajes, o sea, son muchas cosas en ese ecosistema que muchas veces se desprenden o que no están bien articulados. Entonces, es apoyar todo esto y pienso que hay que trabajar mucho en esa vinculación del sector privado y del sector público para que podamos capitalizar más el deporte. Es que hay algo que mucha gente no nota, y es que cuando, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, cuando las personas ya deciden empezar esa carrera de, bueno, me voy a dedicar a hacer este deporte para toda la vida, entonces ellos ya tienen que comer, respirar y vivir para ello. Entonces, no pueden estar preocupados que porque no tengo pasajes, que porque no voy a tener una buena alimentación esta semana porque no tengo cómo. Entonces es como eso. Nuestro objetivo también pues es que todas estas marcas y estas empresas empiecen a mirar y a decir, podemos invertir en el deporte, sí, porque esa es la palabra, inversión, ¿sí o qué? Invertir, sí. ¿Sí, okay? Invertir, sí. Y de hecho, Juan, yo te complemento con algo, no solo para deportistas de alto rendimiento. Aquí hay deportistas en cada una de las categorías y de las edades, y que muchas veces, y tristemente yo lo digo, yo acompaño mucho a mi hijo en fútbol. Él tiene 12 años y compite pues en esa categoría pues con niños de todos los barrios, y eso es muy, muy bacano, y vivo una experiencia grandísima recorriéndome todo el territorio y la ciudad, pero también vi esa realidad y esas necesidades tan esas que se ven en muchos lugares,
Y me gusta también que Antonio conozca esas realidades porque ve niños, por ejemplo, que están jugando sin guayos, que están jugando con tenis rotos, entonces una desigualdad a nivel, no lo estoy diciendo social, sino a nivel competitivo muy grande, porque se resbalan, no entran bien con el pie al balón porque les da susto, pues un guayo contra unos tenis es muy difícil, pues, marca la diferencia, y entonces ver una de esas realidades, es que también apoyar desde los niños y la promoción del deporte como tal. Vea, por ejemplo, el proyecto que ustedes tienen tan lindo, Barrio 94, es un proyecto hermoso, ustedes necesitan, obviamente, ese impulso también del sector privado para que se empiecen a jalonar, y es muy bacano porque es un proyecto de emprendimiento hermoso que está impactando en la ciudad y la gente y los deportistas, pero uno también necesita también ese empujoncito y esa colaboración del sector privado para salir todos adelante. Claro, estamos en la misma página, pensamos de igual manera. Sí. Ahora, hablando más de tu presente, ¿cuáles son tus nuevos retos? ¿En qué estás en estos momentos? ¿Qué quieres hacer? Yo personalmente, pues, a ver, el presente, pues, estar en familia, trabajar, a mí me encanta, pues, trabajar, servir. Tengo unos proyectos privados, pues, de desarrollo, pues, de empresa. No estoy vinculado, pues, a ninguna compañía, sino que soy independiente y trabajo en asesorías, consultorías y desarrollo, pues, proyectos a la medida. Y finalmente, pues, Fico, el alcalde o el anterior alcalde que está de nuevamente pues ya candidato a la alcaldía, me invitó por el partido Creemos a que lo acompañara desde el consejo. Entonces, para que estuviera en la lista del consejo y lo acompañara desde el punto de vista pues del desarrollo de la política de ciudad, ¿cierto? ¿Para qué? Para impactar a la gente, que es lo que queremos. Entonces, yo siempre estuve como muy reacio a eso porque estoy en una etapa, un estado de confort en mi trabajo, desarrollando, manejando mis tiempos, pero también uno no puede ser apático a esto y que yo me considero que todavía tengo mucho por darle a nivel a la comunidad y siempre he tenido eso como uno de los principios fundamentales, servir a los demás, sin ningún interés, nada más que ver feliz a la gente y que la gente se pueda desarrollar y capitalizar positivamente. Entonces, en este momento estoy en ese reto de ser candidato al Consejo de Medellín, con la bendición de Dios, pues digamos, y con el apoyo de la gente que considere y que crea en uno, pues llegar a estar en el Consejo y poder apoyar todas estas iniciativas desde el punto de vista público para impactar, pues digamos, en la comunidad, en la gente. Y una de las principales, pues, banderas mías, pues, el deporte, obviamente, la cultura, el deporte, la cultura y la recreación, y también vincular el sector privado con el sector público nuevamente. Entonces, en eso es lo que estoy en este momento y esperemos que nos vaya bien en ese sentido. Así será, Juan. Yo creo que seguimos manejando el mismo lema. El sector privado y el público tiene que ir de la mano para poder alcanzar ese desarrollo que queremos todos en el país. Entonces, Juan Carlos de la Cuesta, en el consejo, ¿qué haría por el deporte de la ciudad? Pues yo primero, gracias a Dios, pues no tengo que, pero, o sea, uno siempre es una persona que debe aprender y la mejora continua, pero ya conozco mucho el deporte, ¿cierto? Y no lo conozco desde nacional, sino desde que caminé los barrios y desde niño que hice la práctica deportiva. Entonces, y hoy más en día que estoy acompañando a mi hijo en ese proceso de la práctica del deporte y que me encanta que practique el deporte, entonces uno ve todas esas necesidades, esas realidades. Yo prometer trabajar con ganas, con mucha berraquera, con mucho entusiasmo y que se cumpla la política pública de la ciudad, porque como concejal nosotros tenemos varios frentes de trabajo. El primero es que la alcaldía cumpla con su programa de trabajo y que los recursos se destinen de la mejor forma posible, ¿cierto? Que cumplan con sus proyectos y sus planes, que manejen muy bien el tema financiero de los recursos y que sí podamos impactar la comunidad, que es lo que queremos. Y desarrollar proyectos, eso tiene ya otro nombre que llaman comisiones accidentales, que estén orientados al deporte, la cultura y la recreación. Yo me sueño con campeonatos internacionales, me sueño que los niños de acá puedan salir a competir en el exterior, que tengan ese fogueo internacional. Me sueño que la gente acá no necesite uniformes porque ya los tienen, ¿cierto? Que no necesite guayos porque ya los tienen, ¿cierto? Entonces es pensar que tengan la dotación deportiva, que tengan los escenarios deportivos óptimos y muy buenas condiciones para practicarlo, que tengan muy buenos entrenadores y formadores. Eso es fundamental para mí, porque así como en las empresas
El jefe es el que hace aburrir a un colaborador, a un empleado. El técnico o el formador o el entrenador es el que hace aburrir al niño si quiere practicar o no deporte. Y obviamente que haya mucha cohesión de familia, porque la familia también es articulada con esto del deporte y la cultura. Entonces, mi promesa es trabajar y seguir haciendo lo que me gusta. No es nada diferente a lo que he venido haciendo en todos estos años. Entonces, es muy bacano y me la espero pues soñar y soñar de esa forma. Así será. Bueno, Juan, y ya pues como para ir finalizando, para que le digas algo ahora a nuestros seguidores de Barrio 94 y a la gente que te ve, que son deportistas, que tienen una proyección y que quieren saber cómo llegar a esa meta o a donde vos estás, porque ese es nuestro objetivo, que toda la gente que nos ve sepa que es posible tanto sobresalir en el ámbito deportivo como en el ámbito de proyección profesional. Nos gustaría pues que nos dijeras o que le dijeras a la gente un consejo, como qué podrían hacer para llegar a donde tú estás. Yo digo primero que se la crean, que todo es posible si tenemos unos objetivos trazados y unos objetivos claros. Yo sé que en el camino se nos presentan muchas dificultades, pero cada una de esas se van sorteando y las vamos sacando adelante. Yo pienso que se la crean, que se preparen bien y que ojalá todos los deportistas que están practicando en este momento el deporte y que ya terminen ese proceso deportivo, desde lo empresarial apoyen el deporte. Yo creo que es una comunidad grandísima, porque aquí hay mucha gente y acá en Medellín hay una cultura de deporte grandísima. Entonces, que esos empresarios que han sido deportistas y que fueron deportistas tengan esa conciencia también de aportar al deporte, que no se les olvide eso, que es una herramienta fundamental de transformación social. Entonces, invitarlos a que nos preparemos y sigamos adelante y que apoyemos el deporte desde cualquier lugar que nos encontremos. Muchas gracias, Juan. No, a ustedes, muchas gracias. No, excelente, aquí te trajimos un detallito. Juan, vamos a hacerle la entrega oficial. No es en Mónica, no es en Sí, pero... pero es uno de los barrios representativos de aquí de Medellín. Buenos Aires, está la Comuna 9, ¿cierto? Sí, señor, Buenos Comuna 9, Aires. Buenos Aires, muy bacano. Buenos Aires, Salvador, no, muchas gracias, bacanísimo. Está una nota, me la voy a poner en estos días para que me vean y de verdad demasiado especial. Pero tiene que mandar foto, pilas pues. Muchachos, eso fue una vez más el deporte transforma vidas. Aquí tenemos historia de vida por parte de Juan Carlos de la Cuesta. Muchas gracias a todos los seguidores que nos están viendo. Y esto es Barrio 94. Nos vemos. Muchas gracias. Hey, bueno, gente, muchísimas gracias por todo. Recuerden suscribirse, darle like al video, llegar a la página de Barrio 94, también ir a mirar todo el contenido que tiene Juan Carlos de la Cuesta en sus redes sociales para que lo conozcan un poco más, sepan todo su proyecto y su proceso deportivo. Y esto es Barrio 94.